y que yo fui implementando, y una de ellas decía, tenía que ver cómo teníamos que presentar el ambiente del juzgado. Él decía, en esos juzgados donde los expedientes están apilados o están tirados en el piso, donde hay una desprolijidad, el justiciable cuando llega a ese juzgado tiene esa sensación, ¿no? Esa sensación de que si así tratan los expedientes, alguno de estos expedientes está mi historia, está mi situación, está la problemática que yo le vengo a presentar para la decisión, para que lo puedan resolver. Entonces siempre pensé de que el juzgado debería ser representativo y que un juzgado de familia, en un juzgado de familia, cuando uno entra al juzgado de familia, uno debía sentir que entraba en algún lugar que representaba a cada una de las personas que integramos ese juzgado. Así que mi despacho siempre ha sido un despacho en el que tengo muchas fotos. Yo tengo fotos de mis hijos, tengo fotos de mis nietas, incluso tengo 3 cuadros que son de fotografía de uno de mis hijos, que en algunos casos hasta me ha servido para empezar un diálogo con una vez era un adolescente, porque una de esas fotos es una foto que uno de mis hijos tomó en una de las marchas de las mujeres, y sirvió para entablar un poco. Era un adolescente que había pasado por una situación de abrigo y estaba con una familia que ella había elegido, y estábamos en un proceso de adopción. Es una sentencia que después mía fue bastante publicada. Entonces, creo que el lugar donde recibimos a los niños, sobre todo cuando los niños son pequeños, tiene que ser un lugar lo más acogedor posible, teniendo en cuenta que no todos disponen de los ambientes que deberían tener en los juzgados, pero tratar de que al menos en ese ambiente haya juguetes, haya algunas muebles, si son para los chicos más pequeños, porque a veces hay un tiempo de espera entre que el niño llega hasta el momento en que va a pasar a la audiencia. Incluso nosotros armamos todo un mural que la municipalidad nos hizo pintar, y el lugar realmente es un lugar que nosotros lo sentimos como muy cálido. Yo siento que cuando este niño, esta niña, este adolescente entra a mi oficina, va a ver que hay cosas que es como entrar a mi casa, que lo que va a ver son fotos de mi familia, y esa foto de mi familia muchas veces me han servido para empezar el diálogo con este niño, con esta niña, con este adolescente. Hay una primera introducción en la que nosotros sabemos, en algunos casos está muy en claro que, sobre todo en el caso de los adolescentes o de los niños un poquito más grandes, saben a lo que vienen. Es decir, saben perfectamente porque eh, los progenitores o los adultos con los que conviven le han explicado cuál es el motivo por el cual van a estar en el juzgado. Pero no todo, no pasa en todos los casos. Entonces, lo que uno necesita es empezar con un diálogo en lo cual uno demuestre interés cuáles son los intereses de ese niño, de esa niña. Empezamos hablando a veces del colegio, muchas veces vienen con el uniforme o con el guardapolvo, porque son en horarios de la mañana y los han sacado del colegio. Otra vez se sirve para hacer los chistes, qué suerte que tuviste hoy, que zafaste justo del colegio porque tenías que venir acá. Pero la realidad es que en muchos casos el venir al juzgado importa una carga de angustia para ese niño, para esa niña, para ese adolescente, en el que de alguna manera sabe que va a tener que sentar su posición. A veces sentar esa posición significa tomar un partido determinado por uno o por otro de los progenitores. A veces incluso querrían poder contarnos cosas sin que esos progenitores se enteren. Y yo creo, yo siempre he dicho de que en la escucha de esos niños a lo largo de todos estos años, uno ha aprendido cuánto a veces son mucho más maduros y son mucho más reflexivos esos niños o niñas que sus propios progenitores.
Siempre me acuerdo de un nene que era pequeño, yo no me acuerdo si tenía 6 o 7 años, y teníamos un régimen comunicacional entre sus padres, no lograron ponerse de acuerdo, y, eh, y me acuerdo que le preguntamos a ver qué era, cómo le gustaba, cómo quería que fuera esa dinámica. Me acuerdo que él muy paradito me miró y me dijo, yo quiero pasar la mitad del tiempo con cada uno, con mi papá y con mi mamá. El problema que tengo es que la semana tiene 7 días. Es decir, el niño tenía muy en claro de que él quería compartir exactamente el mismo tiempo con uno o con otro, no quería hacer diferencias. Pero también es cierto de que a veces ese niño, esa niña o ese adolescente llegan a nuestra escucha con una posición impuesta, consciente o inconscientemente, por alguno de los adultos, le han impuesto alguna posición, le han insertado en su memoria algún evento que en realidad puede no haber sucedido o que es difícil que ese niño o esa niña, si son muy pequeños, lo recuerden con esa claridad. Uno de los casos más difíciles que nosotros tuvimos en el juzgado, pero que tuvimos un final muy exitoso, fue una niña que era pequeña, era, era hija de 2 madres, o sea, ella había sido un proyecto común, sin embargo las madres se habían separado en una situación de infidelidad y de violencia, no vivían en Tandil, vivían en otro lado. La situación de violencia en el juzgado en el cual se había sido denunciada nunca fue comprobada, al contrario, los informes técnicos ya en la localidad de origen no eran favorables a esa mamá denunciante. Y esa mamá termina mudándose a la ciudad de Tandil con su hija, alejándose no solo del centro de vida de la nena, sino también de la otra madre, lo que dificultaba mucho más el régimen comunicacional por la distancia que existía entre las dos localidades. La primera escucha que yo tuve de esa niña, que era pequeña, además estaba en terapia con una terapeuta que en cada presentación que hacía me recordaba la Convención de los Derechos del Niño y me decía que yo debía escuchar lo que esa niña quería, que en aquel momento era no quería ver a su otra madre. Tenía todo un discurso muy armado de que su otra madre era violenta, de que le lavaba la cara con agua fría, de que la obligaba a comer, lo cual era sorprendente porque era muy pequeña cuando ella había convivido con ambas madres. Y a veces una de las cosas más difíciles, me parece, la que los jueces o juezas nos debemos enfrentar, es que es en esta escucha, que no es solo una escucha, sino que el niño o la niña también espera que uno le diga algo con relación a la situación, es probable que lo que uno tenga que decirle no sea lo que ellos quieren escuchar. ¿Cómo decirle a alguien de que en realidad, a pesar de esa posición que ella manifestaba, de que esa otra mamá era violenta y que ella no la quería ver, nosotros no habíamos encontrado ningún motivo, ninguna razón, ningún fundamento para no iniciar un régimen comunicacional? Por supuesto, esto yo siempre me planteé que lo único que un juez no puede hacer con un niño, con una niña, con un adolescente es mentirle. Yo creo que por dura que sea la verdad, me parece que la obligación que uno tiene es decirle exactamente lo que uno cree de la mejor manera posible, tratando de explicarle con las palabras las razones por las cuales uno podría llegar a tomar esa decisión, pero me parece que es importante que cualquiera, aun cuando esa decisión contradiga lo que este niño o esta niña están deseando sea nuestra decisión, que no se vaya con la imagen de un juez o una jueza que le ha dicho una cosa diferente de la decisión que después va a tomar. Por supuesto que si el nivel, en estos casos puede ser que esto genere algún nivel de angustia. Generalmente yo, salvo en cuestiones muy excepcionales, cuando los niños son muy, muy pequeñitos
o cuando hay algún problema de salud mental, yo realizo la escucha. Si tiene abogado el niño, por supuesto con la presencia del abogado del niño, con la presencia del asesor o de alguno de los secretarios de la asesoría, pero no con los integrantes del equipo técnico. Los integrantes del equipo técnico ya han escuchado, ya han presentado sus dictámenes y uno ya tiene con claridad, o por lo menos tiene esta intervención del equipo interdisciplinario y ya puede más o menos imaginarse cuál va a ser precisamente la postura que ese niño, niña o adolescente van a adoptar cuando uno les plantee la situación concreta de qué cuestiones o qué posibilidades hay. En general, nosotros, sobre todo en el caso del régimen comunicacional, siempre se busca empezar, si no ha habido vinculación o si la vinculación se ha roto, tratar un proceso de revinculación y lo primero que uno tiene que tratar es lograr de que este niño o niña esté dispuesto a iniciar el proceso de vinculación. Porque cualquier proceso de vinculación requiere de una mínima voluntad, no solo de aquel que está pidiendo, siempre estamos hablando de procesos de comunicación en la que no hemos advertido que ese proceso de comunicación pudiera ser lesivo para el interés superior del niño o de la niña. Hay una cuestión que si bien no tiene relación directa con el cuidado personal o con el régimen comunicacional, una experiencia nuestra muy relativamente cercana que nos ha obligado también a cambiar y hacer un repensar de una práctica, es qué sucede en aquellos casos en que es un proceso de filiación, los progenitores acuerdan la realización de un ADN. Nos pasó hace muy poco, hará un mes o 2 meses, de que era un preadolescente, un niño que tendría 11 o 12 años, llega ese día a la toma de ADN y sorprendentemente descubrimos en la toma de ADN, estamos haciendo las tomas de ADN en el juzgado, descubre la secretaria de que el niño no sabía qué venía. Había sido engañado por parte de la madre, como que lo llevaban primero al médico, después acá. Y obviamente los que han hecho las tomas de ADN dentro de los juzgados saben que dentro del protocolo tiene que estar presentes los progenitores y el niño en el mismo espacio. El niño preguntaba quién era ese señor que estaba ahí y en un momento dado el niño dijo: yo no me voy a hacer el ADN. La verdad que si bien después terminó haciéndose la toma de ADN, fue una situación difícil para todos quienes estábamos ahí, y a partir de ahí decidimos implementar una escucha, cuando estamos hablando de niños de cierta edad, una escucha previa a disponer la toma de ADN, aun cuando los progenitores hayan acordado realizar el ADN. Y esto nos sirvió hace poco con una adolescente al quien lo citamos, con el asesor, le explicamos la situación y, y terminamos de alguna manera, porque había toda una posibilidad de un ADN y el progenitor además amenazaba con un juicio por daños y perjuicios si realmente resultaba no ser su hijo. Y fue interesante escuchar a este adolescente que después terminó prestando su consentimiento para realizar el ADN. Y nos dimos cuenta, es decir, cuántas veces habíamos realizado ADN sin saber si el niño sabía o la niña sabían a qué venían, sabían cuáles podían ser los efectos de ese ADN y cuáles podían ser las consecuencias jurídicas de la toma de ese ADN. Y si bien hasta ese momento nosotros no lo habíamos implementado, a partir de ahí decidimos implementarlo, como también decidimos implementar la necesidad de la escucha aún en etapa previa. Es decir, sobre todo cuando estamos hablando de una gran conflictiva, me parece que si los vamos a considerar sujetos de derecho, no podemos esperar a escucharlos recién en la etapa de conocimiento o antes de la sentencia, sino me parece que la oportunidad de la escucha debe ser
inicial, debe ser en cualquier situación donde este niño, niña o adolescente vaya a ser afectado de alguna manera, más allá del ejercicio de la responsabilidad parental, me parece que es importante esta escucha. A veces porque la misma escucha nos permite mejorar nuestras estrategias para la autocomposición del conflicto. Es difícil pensar si lo que hacemos es lo mejor que podemos hacer. Creo que cada uno de nosotros va cambiando, que la primera escucha que tuve no es lo mismo que las escuchas que tengo hoy, ni serán igual a las escuchas que tenga en el futuro. Es diferente un niño en el que no se ha visto tan involucrado en la conflictiva de los adultos, que aquel niño que sí siente que necesita tomar partido y que no poder relacionarse con el otro progenitor importa de alguna manera traicionar al progenitor con el que está conviviendo. Es decir, me parece que son escuchas diferentes. También creo que es importante algo que es una verdad obvia, digamos, es que debemos conocer bien el expediente. Si tenemos alguna duda antes de la escucha, tenemos que reunirnos con el equipo técnico, tener en claro cómo viene la situación. Es decir, debemos conocer la historia. Ese niño, esa niña que se sienta delante nuestro, nosotros le tenemos que demostrar que conocemos de qué estamos hablando, desde cómo se llama, la edad que tiene, si ha habido intereses, cuáles son los intereses, cuáles son los motivos de conflicto alegados o no alegados, si tiene vinculación o no tiene vinculación. Otra cosa que también resulta, a mí por lo menos me resulta difícil, son los regímenes comunicacionales cuando son solicitados por abuelos o abuelas. En general, a lo largo de estos 13 años, yo he llegado a la conclusión de que mientras el conflicto de esos abuelos con sus propios hijos o hijas no se resuelva, es muy difícil que podamos lograr un régimen comunicacional entre los abuelos y los nietos, porque obviamente esos nietos siempre van a tomar partido por sus progenitores. Si los progenitores con sus propios progenitores no han logrado superar el conflicto, el niño toma partido. De una manera o de otra, el niño toma partido y resulta siempre casi imposible avanzar en un régimen con un resultado exitoso. En mi caso, lo que les estoy transmitiendo son mi propia experiencia, mi propio aprender a lo largo de todos estos años, pero vuelvo a decirles, yo creo que con cada escucha de niño he aprendido y creo que estas prácticas se piensan y se repiensan en cada una de las oportunidades porque cada niño, cada adolescente es diferente. Uno no puede tener la misma postura exactamente con cada uno de ellos porque sinceramente no sabe. Como uno necesita un diálogo con relación al otro, lo que el otro me va manifestando también me reafirma y me permite a mí incluso a veces hasta modificar algunas de las decisiones que hasta ese momento, con los elementos que podían existir en el expediente, podría parecer que era el camino decisorio. Bueno, creo que estoy con el tiempo cumplido, así que... Sí es, doctora. Bueno, bien, agradecemos enormemente su exposición. Seguidamente escucharemos a la doctora Belén Loguercio. Es jueza titular del Juzgado de Familia número 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La doctora también es docente de la Cátedra de Derecho de Familia en la Universidad de Lomas de Zamora. La doctora abordará y nos disertará respecto de la escucha en procesos de abrigo, situación de adoptabilidad, proyectos de vida, sobre todo a partir de algunos casos concretos y de opiniones que ella ha recibido a lo largo de su experiencia en casos de separación de niños, niñas y adolescentes. Doctora, muchas gracias, la escuchamos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que el tema que me toca disertar, bueno, para mí es muy importante
porque a lo largo de estos años, como decía Silvia, uno va buscándole el camino a las intervenciones, va mejorando las intervenciones, y esta guía que la Corte nos facilita, al igual que el año pasado con el tema de las notificaciones en los procesos donde intervienen niñas, niñas y adolescentes, son un camino que nos está marcando, del cual estos espacios de debate y estos espacios que puedan llegar a ser de escucha, de experiencias, nos sirven. A mí lo que nosotros puntualmente en el juzgado lo que hacemos y entendemos que nosotros no podemos lograr una escucha como la que nos interesa si no generamos antes un vínculo con estos niños, niñas y adolescentes que se acercan al juzgado, nada más ni nada menos que en procesos donde estamos debatiendo la cuestión de la responsabilidad parental, la idoneidad de sus progenitores, la posibilidad en un futuro de que conformen una unión, una familia que no es su familia biológica. Entonces, esto tiene que, nosotros este trabajo, este vínculo, lo vamos generando desde el momento del inicio del abrigo, a través de audiencias que se toman en el juzgado, audiencias que se van preparando con el equipo del servicio zonal, con el equipo del servicio local, y también con las asesorías, donde nosotros lo que hacemos concretamente en esta primera escucha es explicarle en un lenguaje claro quién es cada una de las personas que están presentes en la audiencia, siempre respetando que no es una evaluación y que el niño no se sienta evaluado, que no puede participar de esa audiencia, no sé, 60 personas, ¿no? Que para escucharlo, para que el niño se sienta cohibido, sino que, como decía Silvia, muchas veces está la asesoría, el abogado del niño, y estoy yo como titular. Otras veces, si el organismo o el hogar ha acompañado a los chicos a la audiencia, también participan como parte de esta posibilidad de que nos conozcamos y que se sientan cómodos para poder preguntar. Nosotros en estos años hemos visto cómo influye la Convención de los Derechos del Niño en estos niños, niñas y adolescentes, cómo ellos van armando su carácter de ciudadanos, porque muchas veces la pregunta es: ¿estudiaste la Convención de los Derechos del Niño? ¿Alguien te explicó qué derechos tenés? Y para luego explicarles por qué están en la sede del juzgado, por qué para nosotros es una obligación la escucha y para ellos es un derecho a la opinión, por qué es importante, y este compromiso que nosotros debemos asumir con ellos, de explicar hasta en las resoluciones judiciales cuando debemos apartarnos de una opinión de ellos o cuando las debemos poner en práctica, para que realmente esta escucha se transforme en participación. Esta participación, esta escucha sin información es imposible, ¿no? Preguntarle a un niño qué piensa, qué desea, qué siente, si no les podemos explicar en un contexto claro de qué se trata una medida de protección, preguntarle cómo se ha tomado, cómo se siente, si tiene dudas, explicarles los plazos, explicarles también las entrevistas, que como decía Silvia recién, es la parte más difícil cuando uno les quiere hablar de la verdad. Es muy interesante también contar, nosotros por suerte en la provincia de Buenos Aires contamos con una herramienta esencial y excepcional, que son los equipos técnicos, que nos dan a nosotros que somos abogados todas aquellas herramientas que tengan que ver con las conductas, todas estas herramientas que nosotros necesitamos como abogados para la aplicación en la resolución de estas cuestiones. Nosotros entendemos que en el juzgado que esta escucha, esta primera escucha va a hacer que esto empiece a tener una relación de confianza, que cuando avance el proceso hace que nosotros podamos efectivamente después hablar de la situación de adoptabilidad, ¿no? Los chicos transitan los pasillos del juzgado, y no significa esto que nosotros entendamos que es lo mejor y que los chicos tienen que venir constantemente al juzgado, pero cuando vengan al juzgado, que el juzgado les sea amigable, ¿no? Que no es que vengo por primera vez el día que el juez me va a decir: mirá, tengo para resolver la situación de adoptabilidad, y que el niño o la adolescente no comprenda. Nosotros también hemos usado, en casos, por ejemplo, de niños que han pasado procesos fallidos, hemos ido al hogar, porque entendíamos que en ese espacio, que era su espacio, iba a estar mejor contenido para abordar ciertas cuestiones que quizás el juzgado no era el mejor momento para que se abordaran, cuestiones que se habían planteado. Pero siempre con la idea de entender que esto que nosotros tenemos que respetar, que los niños y adolescentes son sujetos del proceso, sujetos de derechos, no es solo una frase, sino que nosotros somos los operadores quienes tenemos que concretamente hacer valer esa cuestión y hacerlos a ellos realmente
dotarlos de ese ser sujeto de derechos. ¿Qué significa esto? Que el juez me va a explicar quién es, qué funciones tiene, cuáles fueron los resultados de las entrevistas, cuando este parecer de estos niños que quieren volver con esta familia de origen no es lo que el equipo del juzgado y el equipo del organismo está trabajando, porque el riesgo persiste, porque no se han revertido las situaciones que hicieron que se tomara esa medida de protección, y eso a los chicos hay que decírselos. De la misma manera que tenemos que escuchar cuando los chicos deciden no participar de un proceso adoptivo, no participar de un proceso de vinculación, hablar de la guardia institucional, hablar de otras figuras legales que por suerte tenemos hoy, de otras, por ejemplo, el caso de los cuidadores. ¿Qué pasa con los adolescentes que están llegando o están acercándose a los 15, 16 años y temen qué puede pasar en su futuro? Abordar con ellos el tema de qué significa el PAE, qué significa la función, o lo que uno pretende que ellos vayan adquiriendo estas pequeñas disposiciones, estas pequeñas decisiones que pueden llegar a tomar, estas cuestiones sobre las cuales nosotros como jueces nos hemos capacitado el año pasado, ¿no? Que sabemos que el PAE puede acumularse a la UH, puede acumularse, entonces que estos programas, yo tengo 2 adolescentes ya grandes, mayores de edad, ¿no? Que viven, han logrado alquilar, ya han trabajado en un municipio, es decir, y siguen cobrando el PAE, entonces tener esta cuestión de entender que este espacio, que esta escucha, tiene muchas aristas, y en muchas condiciones distintas, vamos a tener que estar a la altura de poner siempre a los chicos y a los adolescentes en esta cuestión. Yo he tenido casos en el juzgado que a través de la escucha hemos terminado interviniendo, por ejemplo, en un proceso de una joven que nos manifestó el día de la audiencia, antes de la sentencia de adopción, que ella quería saber acerca del destino de los restos mortales de su progenitora. Para nosotros fue ¿no? Para los adoptantes, para la abogada del niño. Después nos quedamos en el juzgado dándonos cuenta que habíamos funcionado realmente como un sistema de confianza, como para que la joven ese día, cuando hablábamos del apellido, de cómo se había conformado la familia, cómo habían atravesado desde el abrigo, las primeras visitas en el hogar, después la guarda, para que ella terminara planteándonos a nosotros este deseo y el asumir con la abogada del niño la búsqueda de este dato, de esta cuestión que para ella era esencial, cómo nosotros pudimos trabajar con los adoptantes este aceptar de esta pregunta, que necesitaba una respuesta por parte de esta joven, que tenía que ver nada más ni nada menos con sus orígenes, ¿no? Con poder realmente ella saber esta cuestión. En otro caso concreto también nos ocurrió con una niña que ella había sido la más grande de sus hermanos, y en distintos momentos biológicos de su mamá, por lo cual ella se entera, por una comunicación que tiene con una familiar, estando en el hogar, que había tenido otros hermanos. Esto queda en su mente durante muchísimos años, y cuando estábamos en el juzgado, también un día pide una audiencia con la abogada del niño, y en esa audiencia me manifiesta que quiere conocer a sus hermanos, de los cuales no sabía ni los nombres, no sabía nada. Entonces tuvimos que hacer una búsqueda, que a través del registro, que nosotros le pedimos a Andrea que nos informara acerca de estos datos, que la abogada tenía los nombres de los hermanos, logramos contactarnos con el juzgado que había trabajado el abrigo y la adopción de esos hermanitos, que no sabían de la existencia de esta nena, porque cuando esta nena se toma la medida de protección, esta mamá no estaba embarazada de estos 2 chicos. Fue muy duro el acercamiento con la adoptante de estos hermanos, ¿no? Le dio mucho miedo cómo se iba a abordar la cuestión con estos hermanitos de esta niña, por lo cual intervino la abogada del niño, intervino la gente del juzgado. Nosotros pedimos autorización al juez del proceso de adopción para tomar contacto con la causa y poder abordarlo desde ese lado. Y bueno, hoy por hoy, si bien aún no se han visto, porque uno de los hermanos biológicos de la niña que tiene el expediente en mi juzgado estaba con tratamiento psicológico, y la psicóloga prefirió en el espacio terapéutico trabajar esta realidad y trabajar esta cuestión. Fue difícil también para explicarle a ella que este deseo no era el momento, y que no era un deseo que era único de ella, sino que también
involucraba a sus hermanos y que algunas veces teníamos que esperar la contestación y la resolución de cómo sentían estos hermanos este deseo que ella tenía, cosa que también la abogada del niño y la propia profesional de salud de esta niña colaboró mucho, y estamos hoy por hoy en este proceso. El tema también se nos ha planteado, como varios de los jueces de familia, hoy nosotros tenemos expedientes de muchos hermanitos, es decir, de niños que sabemos que muchas veces lamentablemente no van a poder ir juntos en un proceso adoptivo, y el abordaje de estas cuestiones, la verdad que nunca nos deja de conmover, porque nos ha pasado en audiencias donde los niños vienen desde el hogar ya con la idea de decir al juzgado que ya tomaron la decisión que van a ir todos separados, ¿no? Nosotros esto muchas veces lo hablamos con la gente del hogar, porque existe también como un común denominador de que los niños que están en hogares, la figura de la adopción sería una figura, es decir, la única figura pensada, ¿no? Como que muchas veces, no, bueno, el propio hogar quizás dice, bueno, cuando abordamos el tema de si se les ha explicado a los niños por qué venían al juzgado en el día de hoy, cómo estaba, porque nosotros a la citación al hogar la venimos trabajando y procesalmente también, entonces muchas veces se pregunta a la gente del hogar antes que el niño ingrese, bueno, ¿se ha hablado con él? No, bueno, están en una institución donde los chicos tienen amigos que se han ido en adopción, tienen amigos que se están vinculando, sí, bueno, pero la realidad de cada niño, niña y adolescente es distinta en cada caso. Entonces esta exposición muchas veces por parte de los chicos, como diciendo, bueno, ya está, ya sabemos que tenemos que venir a decir que vamos a ir separados, tiene un costo cuando empezamos a abordar realmente en la audiencia esta manifestación, no es nada más ni nada menos que quizás una devolución de una realidad que ven en la cotidiano, y son decisiones que muchas veces nosotros vemos que son las decisiones que trae la realidad de lo que ellos viven en el hogar, ¿no? Porque nosotros sabemos, porque fulanito y menganito, que bueno, menganito tiene más posibilidades porque tiene otra edad que fulanito, entonces el abordar realmente la separación, y no solo la separación, sino lo que nosotros siempre les explicamos a ellos, que es la responsabilidad que tengo yo como titular del juzgado, al momento de entrevistar postulantes, de que ellos asuman la responsabilidad de que sí o sí van a tener que compartir, es decir, van a tener que pensar en una otra familia con la cual vincularse. No sé si ustedes me están viendo y escuchando, porque a mí la pantalla, no sé si me salió con la pantalla de Galaxy, no sé si me ven, me escuchan bien. Sí, te vemos, Sí, Belén. se la ve bien. Bien, perfecto. No, a mí No se me veo cargó la compartir pantalla, pero supongo que se puede modificar. Sí, se activó algo ahí de algo. Sí. Una pantalla blanca de Galaxy, como vos decías, a vos se Sí. te ve pequeñita al costado. Bueno, no, está bien, yo no tengo... entonces, el tema es que nosotros lo que sí siempre hacemos es explicarles a ellos que este es un derecho que ellos tienen, que muchas veces en la práctica o la realidad hace que haya una probabilidad, de acuerdo al deseo que ellos manifiestan, porque otras veces hay otros niños que dicen, no, nosotros nos vamos juntos. Entonces, nosotros lo que siempre hacemos es explicarles que esa es la responsabilidad que asumimos al momento de buscar los postulantes, al momento de entrevistar con los postulantes, que el requisito número 1 tiene que ser de sostener las relaciones fraternas y el pensarse vinculándose con otra familia que no se conocen, con todos los resultados que esto puede pasar. Nos ha pasado que nos hemos encontrado con postulantes que se habían inscrito por un niño, y cuando nosotros comentamos esta cuestión, dicen, no, bueno, los hermanitos, y esto que yo siempre me acuerdo que Claudia nos hace mucho hincapié en que nosotros trabajemos las voluntades adoptivas de los postulantes, ¿no? Porque realmente nos ha pasado también de tener esas sorpresas del postulante, de decir, no, yo ahora que conozco la historia, me gustaría vincularme con los tres, o me gustaría conocerlos, y empezar este proceso. Sé que la separación de los hermanos es una de las situaciones más complicadas que nos ha tocado a nosotros en el juzgado abordar, que no son fáciles, es decir, ¿por qué? Porque contamos con dos procesos distintos, el proceso del niño que tiene que generar estos lazos familiares con los postulantes, posterior guardadores con fines adoptivos y adoptantes,
para después también sumarse a eso esta otra familia que es la familia de su hermano. Nos ha pasado que encontrar ese tiempo también es un aprendizaje, porque nosotros somos los primeros que muchas veces les decimos a los postulantes que en el momento en que se está trabajando la vinculación, al momento, en el comienzo, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que los niños y niñas sientan de ese espacio, ¿no? No exponerlos, no las reuniones familiares, vamos a conocer ahora a la abuela, a la tía, a los primos, ¿no? Como que tomarse ese tiempo para que el lazo se genere entre ellos, para luego ampliarlo en la familia, por lo cual combinar estos tiempos con otros tiempos de otras realidades es complicado. Yo entiendo que con la colaboración del equipo técnico del juzgado, con la colaboración también de los equipos técnicos de los servicios zonales que siempre colaboran y ayudan en estos procesos, más las personas que han participado en los hogares donde los niños y niñas han permanecido, nos han ayudado a poder generar estas cuestiones, no siempre con los mejores resultados, pero me parece que desde el espacio nuestro, teniendo bien en claro esto, ¿no? Estas distintas cuestiones y vertientes de lo que puede ocurrir. Que para hacer efectivo este derecho a sostener los vínculos fraternos, nos encontramos con estas cuestiones. Como también nos encontramos muchas veces con estos permisos que quizás no dan los hermanos más grandes, los hermanos que deciden o no participar de un proceso adoptivo, o que por la propia circunstancia no pueden participar de un proceso adoptivo, y nosotros nos hemos encontrado en varias ocasiones con que no está dado ese permiso para participar de un proceso adoptivo, ¿no? Entonces nos encontramos con otros niños de integrantes del grupo familiar que no se animan siquiera a pensarse dentro de un proceso adoptivo, porque no tienen... Sí, perdón. Discúlpeme, le quedan 5 minutos. Bien, voy a tratar de ser concreta dentro de lo que tenía como se llama, anotado como lo más importante de lo que hablamos nosotros. Para mí, redondeando en esto, digo, todo tiene que ver, me parece, con este compromiso que nosotros debemos asumir, que estos procesos tienen que estar siempre en combinación con lo que sienten y les pasan a los chicos que participan de estos procesos. Para eso es necesario la escucha, pero es una escucha que tiene que ser consciente, es una escucha que los chicos tienen que sentirnos a nosotros, que esta es una historia que para nosotros es importante y que no es otra historia distinta, y la importancia que nosotros tenemos que asumir con ellos de explicarles, pero también escribir nuestras resoluciones, nuestros despachos simples, lo que fuera, en la letra clara escrita para ellos, ¿no? Nosotros, esto me parece que es el gran cambio. Nosotros por lo menos yo cuando me soñaba en la magistratura, que venía de años de trabajar de meritoria, oficial de cosas, bueno, no me parecía, ¿no? Uno decía, bueno, las sentencias las armás para los abogados, las armás para la Cámara, las armás para, bueno, y hoy me encuentro pensando siempre las sentencias en la letra de los chicos, ¿no? En la letra de, ¿por qué? Porque me parece que también algo que nosotros tenemos que asumir es que somos una parte muy importante en la historia de cómo se ha resuelto la historia de estos chicos. Respetar la historia de ellos, que en todo el expediente, en el REUNA, los servicios locales, zonales, los hogares, sean respetuosos de esta historia, y que nosotros podamos dar cuenta de esta historia en nuestras providencias, en nuestras resoluciones, porque digo, yo siempre lo digo en todos los lugares donde participo, digo, yo siempre pienso que me van a golpear la puerta en algún momento alguno de los chicos que pasó por el juzgado y me va a pedir explicaciones. Entonces en ese sentido siempre entiendo que tenemos que tomar y asumir la responsabilidad de que eso en algún momento nos puede pasar, y estar a la altura de esas explicaciones, ¿no? De decir, nosotros trabajamos esto, hicimos esto, ¿te acordás cuando pasó tal cosa? Porque de eso se trata el proceso. Me parece que de eso se trata cuando nosotros les hacemos asumir a ellos el compromiso de hacer conocer los orígenes, de trabajar la identidad, y nosotros también debemos hacerlo. Sumo a lo que decía mi colega preopinante, no solo tenemos que asumir la responsabilidad de todo lo que ella dijo, sino que también de darle esta devolución a los chicos de cómo fue el proceso, y siempre con la verdad y con es decir, de que en el papel, en el expediente surja esto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Logercio. Bueno, seguidamente vamos a escuchar a la licenciada María Florencia Guillem.
La licenciada es perito psicóloga del Juzgado de Familia número 2 de San Miguel, Departamento Judicial San Martín, desde el año 2012. Es licenciada en Psicología y licenciada en Psicopedagogía, y fue miembro del equipo técnico del Servicio Local de Protección de Derechos del Niño de San Miguel. Florencia, te escuchamos. ¿Y se me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, se te escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Claudia también, que me convocó para este espacio, y espero poder hacerles algunos aportes en torno a la escucha de niñas y adolescentes en contexto judicial, que es el ámbito donde yo trabajo desde hace ya 10 años, y con la intención de que simplemente sean esto, aportes que nos ayuden quizás a pensar algo, a seguir interpelándonos. A ver si esto avanza. Me parece que no está pudiendo. Puede ser que haya algún problema acá con el... A ver, que no me avanza el... A ver, ahí sí. ¿Ahí lo pueden ver? Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno. Bien. Me parece importante partir de esto, de esta diferencia que existe y que ya plantean las jornadas entre el escuchar y oír, ¿no? La importancia de pensar en la escucha como una acción consciente, voluntaria y con intencionalidad, ¿no? Que busque en clave de escuchar a un niño sintonizando con este niño. Básicamente porque el niño, ya como lo plantea la normativa, y yo no voy a entrar en esto con tantos abogados presentes, como lo plantea la normativa, en términos de que ese niño tiene el derecho de ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta seriamente, lo que nos convoca a quienes trabajamos en el contexto judicial, a que ese contexto sea amigable, accesible, cálido, y que lo ubique en el centro de las decisiones. Para eso es importante, me parece, trabajar desde perspectiva de infancia, contemplando cuáles son los derechos y las necesidades de los niños. En principio, voy a dar algunos aportes en torno a la escucha en términos generales, pero también hacer hincapié fundamentalmente qué sucede con la escucha de los niños que crecen en contextos adversos, que están atravesados por traumas interpersonales, y que nos convoca a quienes escuchamos en el ámbito judicial o en el ámbito institucional que sea de la órbita de del trabajo con las infancias vulnerables, a ajustar esa escucha en clave de entender qué les está pasando y en clave de infancias. Cuando trabajamos con situaciones tan complejas como las que nos atraviesan a todos, las respuestas no son simples, no son sencillas, y me parece que lo más importante es empezar por lo más básico, ¿no? Entonces, si uno tuviera que pensar cuáles son aquellas cosas que un niño necesita para crecer saludablemente, y tuviéramos que empezar a pensar en cuáles son los ingredientes que no pueden faltar para que un niño crezca saludablemente, y que nos pueden después dar las coordenadas de cómo planteamos la escucha de un niño, es pensar que lo importante es que ese niño cuente con un contexto interpersonal significativo, con un vínculo de apego seguro, con un adulto que le ofrezca un ambiente facilitador, un ambiente que le ofrezca holding, alojamiento, un adulto que se ofrezca como apoyo, que esto tiene que ver con el concepto de andamiaje que ahora vamos a ver y que les voy a contar, que pueda ofrecerle buen trato y que aloje sus necesidades y derechos. Entonces, lo más básico y lo prioritario de entender es que para que un niño se desarrolle saludablemente, necesariamente tiene que crecer en un contexto con adultos significativos que se ofrezcan como figuras de cuidado, estables, permanentes, porque si esto no sucede, ese niño no va a contar con regulación emocional intrapersonal e interpersonal, ¿sí? Primer premisa básica. El vínculo de apego es ese vínculo que en el ámbito de la psicología y de la mano de Bowley se
se plantea como ese lazo de unión con el que el niño nace, porque el niño está en una posición de dependencia del adulto, y que necesita cuando está en situaciones de peligro, en situaciones de tensión. Entonces, si un niño cuenta con esa base segura de apego, con un cuidador significativo, va a aprender a confiar en los adultos, sabe que ese adulto lo puede calmar y que ese adulto es su base de seguridad. Entonces, no es menor, no es un dato menor, que un niño crezca en un contexto de apego seguro, o que la modalidad de apego que haya construido con esos adultos significativos estén atravesadas por desorganizaciones o inseguridad, que en esto hablamos del apego inseguro o el apego desorganizado. Todo esto impacta sobre el desarrollo de ese niño, ¿sí? Y son cuestiones que me parece que tenemos que poder pensar cuando hablamos de que, bueno, no todos los niños tienen las mismas necesidades, y hay diferentes infancias y diferentes formas en que esos niños se van construyendo de acuerdo al contexto en el que se insertan. El ser humano requiere para su desarrollo básicamente sostén. Y hay un concepto de Winnicott, que es un psicoanalista inglés, que habla de este sostén como sostén físico, emocional, que es lo que le permite al niño o al infante ordenar su estructura psíquica, su psiquismo, ¿sí? Si el ambiente es facilitador y ese adulto puede cumplir con las funciones que le competen, hoy hablamos de competencias parentales, entonces ese niño seguramente va a poder integrar su psiquis, va a poder gozar de salud mental. Winnicott mismo mencionaba que el mayor riesgo para un niño es cuando en sus vínculos no sucede lo que sí debería suceder, y ocurre todo lo que nunca debería haber ocurrido. Tan simple como eso, ¿no? Hay otros dos conceptos que me parece importante traer, que son que los aportan psicólogos que vienen del ámbito de la psicología cognitiva, y que tienen y se relacionan directamente con este concepto que hablamos de la capacidad progresiva de un niño, ¿sí? Un niño, para poder lograr un aprendizaje o para construir alguna información que le estamos aportando, parte desde algún lugar que tiene que ver con un nivel de desempeño real. Aquellas cosas que el niño puede lograr porque tiene determinado aprendizaje, porque puede hacerlo de manera autónoma. Pero también hay otras cosas que ese niño no necesita de un apoyo adulto para poder llegar a un nivel potencial, aquello que podría hacer, pero que todavía no consigue. En medio de esas dos zonas se inserta la zona de desarrollo próximo, y allí el concepto de andamiaje, que trae otro psicólogo que se llama Brunner, que es esa estructura de apoyo que los adultos podemos brindar a un niño para el logro de un nuevo aprendizaje, o para que pueda comprender determinada información y convertirla en significativa, ¿sí? El andamiaje es algo que es necesario, que es una estructura de apoyo, y que después se retira, por eso el concepto y la metáfora del andamio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en los contextos interpersonales adversos? Bueno, estas cosas que venimos hablando, que son los ingredientes básicos para que un niño crezca y se desarrolle saludablemente, no están presentes, o están medianamente presentes. Entonces los niños que crecen en estos contextos, crecen con la certeza de que sus necesidades no se satisfacen, que están en peligro, y que esos adultos no están allí para responder tal como ellos lo necesitan. Son contextos donde aparecen los vínculos de apego inseguro, los vínculos de apego desorganizado, y esto le confiere una vulnerabilidad para poder, digamos, una vulnerabilidad asociada al trauma. Habría potencialmente posibilidad de que un niño, estas situaciones, si se cronifican, se conviertan en una experiencia traumática para él, ¿sí? Esto sucede en contextos de violencia interpersonal, contextos de graves adversidades, contextos de apegos muy desorganizados, y esto tiene consecuencias para el desarrollo, consecuencias integrales para el desarrollo de un niño, en todas las áreas, en el ámbito emocional, en su forma de pensar, impacta en sus posibilidades cognitivas, en cómo nos va a contar o nos va a decir a determinada cosa. Estos niños crecen en situación de tensión o de alerta, en hipervigilancia, porque saben que ese ambiente en el que crecieron es impredecible, y sobreviven como pueden a ese ambiente, ¿sí? Entonces, diseñar procedimientos que nos permita escuchar a los niños, no solo acorde a sus cuestiones o capacidades de desarrollo, su capacidad progresiva, sino teniendo en cuenta estas adversidades que también los atraviesan, me parece que es algo que tenemos que poder conseguir, porque cuando la familia no es protectora y existe violencia intrafamiliar, es la situación de mayor riesgo para un niño. Entonces,
es responsabilidad nuestra diseñar procedimientos que alojen esa escucha y que nos permitan comprender esos decires del niño, lo que el niño tiene para decir y lo que nosotros podemos escuchar. Algunas pautas para escuchar, en línea con lo que plantea también la guía para escuchar a niños, niños y adolescentes, que es un poco lo que nos convoca hoy aquí. Primero, tener en cuenta que la invitación a la sede judicial a un niño moviliza emociones y representaciones. Este es un dibujo que hizo una nena de 8 años, que trabajó sobre la representación que tenía del juzgado cuando fue convocada, y me gustaría que presten atención al tamaño en el que ella se dibuja, a la sensación de pequeñez que tiene frente al gran aparataje judicial, ¿no? Cómo ella se vive frente al juzgado. Entonces, frente a esto, y frente a los sentimientos que un niño dispara cuando es convocado al ámbito judicial, es importante que las instituciones recordemos que tenemos también un rol de holding social y un rol de protección, ¿no? Que hay una responsabilidad en torno a esto, a cómo alojamos ese niño que viene con todas estas cuestiones. Es importante ofrecer un espacio contenedor, cercano, con condiciones ambientales que sean accesibles a él, pero básicamente, y me parece que lo más importante, es repensar sobre nuestra posición frente a la escucha, ¿no? La implicancia profesional y subjetiva que tenemos frente al niño que llega al escenario judicial. Por supuesto que lo ideal sería poder ambientar o adecuar los espacios en clave de niños con perspectiva de infancia, y de hecho nosotros en el juzgado nos estamos planteando esto y cómo lo hacemos, pero además de esto y como prioritario, me parece que lo importante es repensarse en cómo llega uno, adulto, a esa escucha de ese niño, ¿no? De ir ajustando los tiempos, de ir ajustando el lenguaje, los tonos de voz en que hablamos un niño, que puedan ser serenos, que puedan ser tranquilos, donde podamos invitarlo a un diálogo y no a un monólogo, con una escucha que sea atenta y colaborativa, ¿no? Que el niño pueda desplegar su decir y mostrarle, y creo que esto lo han dicho las doctoras anteriormente, mostrarle interés por lo que dice, explicarle que él también puede preguntar y que lo que dice es importante, que se lo va a tener en cuenta seriamente, pero me parece importante señalar que hay que aclararle que no tiene el peso de la decisión, ¿sí? Muchos niños llegan al contexto judicial pensando que tienen que venir a decidir si eligen quedarse con tal o cual, ¿no? Entonces, poder marcarles que es importante, que se los va a tener en cuenta, pero que no son ellos quienes tienen el peso de decidir, es algo que a veces nosotros damos por entendido, pero a veces no se lo clarificamos, y que es fundamental y le aporta muchísima tranquilidad a un niño poder aliviarlo en este sentido. Importancia de la mirada. Me parece que cuando estamos frente a un niño, tenemos que poder mirarlo, tenemos que poder hacer un contacto también, no solo desde la palabra, sino desde lo corporal, que se sienta sentido, que se sienta mirado, ¿no? Y ajustar la comunicación en este sentido. A veces el ritmo del juzgado nos lleva a una vertiginosidad, que estamos con un caso, con otro, y hacemos un acta, y estamos tipeando en la computadora, y el niño necesita que se lo aloje, y que se lo aloje desde toda la actitud corporal, y que se preste atención y que se lo mire. En clave de infancias me parece que es otro punto a tener en cuenta en torno a la escucha, y en esto permitirnos ser creativos para poder utilizar lenguajes que respondan a las necesidades de desarrollo de un niño, y poder adecuar los recursos, que podrían ser dibujos, cuentos, recursos audiovisuales, permitirnos, ¿no? En esto ser creativos y poder innovar en este sentido, y poder buscar en clave de los intereses de ese niño, o de los recursos, o de lo que sabemos que un niño muestra interés por su etapa evolutiva, por ejemplo, también. Esa escucha con andamiaje, que es el apoyo que nosotros le ofrecemos a un niño cuando lo estamos escuchando. Quizás viene y no tiene muy claro de qué se trata, pero que nosotros podamos ayudarlo y andamiarlo para poder entender con qué tiene que ver la invitación a venir al juzgado, qué es lo que puede esperar de la escucha que va a suceder en el juzgado, y ayudarlo a ir construyendo, me parece que es fundamental, ¿no? Y en esto, como también decían mis compañeras anteriormente, partir de lo que el niño sabe,
¿no? En esto de lo real, de la zona de desempeño real, partir de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que entiende, y poder ir brindándole explicaciones, aclaraciones, preguntarle, bueno, ¿qué entiende él de todo esto? Si sabe dónde está. A veces creen que vinieron al hospital, no al juzgado, ¿sí? Porque no tuvieron las aclaraciones suficientes, como lo que contaban del ADN hace un rato, ¿no? Entonces, ir con pequeños pasos en el intercambio, ofrecerle información que sea clara y ajustada, ir preguntándole también cómo entiende lo que le estamos explicando. Se lo podemos preguntar sencillamente, o sea, vos ¿me querés contar lo que entendiste de lo que yo te expliqué? Porque a veces podemos malinterpretar o creer que lo que le decimos le resulta suficiente y no chequeamos qué entendió de lo que nosotros le dijimos. Ser curiosos, ¿no? En este sentido, de una escucha curiosa me parece que nos ayuda a generar un factor de protección para saber qué nos está diciendo. Hace poquito a un nene, en un contexto de disputa parental, le pregunto si quería ver a su mamá, y me dice, no, pero yo no puedo. ¿Y por qué no podés? No puedo porque venía otro juzgado en la situación, ¿no? No puedo porque el novio de mi mamá a mí me pegó. Y si yo te dijera que podemos lograr que vos veas a tu mamá sin que el novio de tu mamá te vea a vos, eso me encantaría. Entonces, en esto, digo, con el volver a preguntar y repreguntar para ofrecer opciones al niño y tratar de ir ajustando la escucha a lo que va necesitando, ¿no? Podemos usar también metáforas y recursos concretos, como esto que decía de los cuentos, del dibujo. Ofrecer una escucha empática y segura. Una escucha empática y segura tiene que ver con esto, ¿no? Con ser sensible a las emociones que va trayendo el niño, ¿no? Ir chequeando cómo se siente, y que nunca se vaya sin que le podamos preguntar cómo se sintió. Chequeemos esto, porque moviliza muchas emociones venir al juzgado. Poder ofrecerle seguridad y confianza, que es otra palabra que trajeron en las presentaciones anteriores que me parece clave, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de que se sienta en un espacio amigable, en un espacio cálido, donde sus ansiedades puedan ir disminuyendo a medida que vamos avanzando en esa escucha. Comprender que no necesariamente lo que dice o expresa realmente es lo que necesita o desea. A veces esto está atravesado por otras cuestiones que ahora vamos a ir viendo. No debatir con el niño ni contradecirlo, podemos sí ofrecerle otra perspectiva, otro punto de vista, pero sin que se sienta atacado, ¿no? Constatar qué va entendiendo, y hacerle saber siempre que su punto de vista es importante y que nos ayuda a entender mejor la situación. Vuelvo a lo mismo, pero nunca a que él tenga que decidir. Escucha afectiva, yo en esto remarco mucho que el niño aprende de la experiencia concreta, ¿no? No es suficiente explicarle, sino que hay que mostrárselo en acciones concretas. Por eso puse esta frase, me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. La escucha afectiva tiene que ver con poder valorar las consecuencias de la escucha, que pueda aportar resultados claros, útiles, concretos, y en esto el desafío es buscar los recursos y los modos para generar la información o la decisión que le damos a un niño en clave de infancia. De hecho, hay varias sentencias hoy que incorporan el lenguaje ajustado al niño, en letra que el niño pueda entender en clave de infancia, ¿sí? Porque la justicia me parece que tiene que trabajar sobre esta función protectora y reparadora, ¿sí? Las situaciones de vulneración, de daños, de violencia interpersonal tienen potencialidad de generar trauma. Entonces, es importante escuchar, pero para intervenir, porque cuando no intervenimos, el riesgo de que ese trauma se cronifique y genere más daño es mayor aún. Entonces, me parece esto, ¿no? Hacer una escucha con el criterio de oportunidad de la intervención para evitar mayores riesgos en ese niño. La escucha de los niños y adolescentes que crecen en contextos interpersonales adversos nos plantea muchos desafíos, porque un niño que crece en un contexto de trauma interpersonal, cuando los estresores traumáticos vienen de sus relaciones interpersonales, de sus vínculos de cuidado, y no le aportan seguridad, el niño se ve frente a una paradoja muy, muy significativa, que es que la figura que debería protegerlo también le puede promover peligro, le puede ocasionar peligro. Entonces, frente a esto, los recursos adaptativos que tiene, básicamente son del orden de la disociación, de respuestas desadaptativas,
donde genera la dificultad para poder integrar lo que le pasa, y entonces mantiene representaciones disociadas, y nos vamos a encontrar con esto cuando, por ejemplo, un niño nos dice que quiere ver a su papá, aunque ese papá lo golpee, ¿sí? Porque mantiene este recuerdo de que ese mismo papá que le pegó alguna vez fue a jugar a la pelota, por ejemplo. Entonces, en estas contradicciones que se van armando en el niño es que nos podemos encontrar con esas respuestas contradictorias y ambivalentes, porque son niños que crecen en contextos que resultan peligrosos. Entonces aprende a funcionar en un modo alerta, constante, y sobrevive como puede. Entonces los síntomas, las conductas, las representaciones que ese niño va construyendo no son más que herramientas o mecanismos desadaptativos de supervivencia emocional, y lo ayudan a enfrentar el mundo caótico que tiene y a protegerse de las amenazas. Lo que pasa es que son conductas que a nosotros en general nos resultan desajustadas, o nos resultan complejas de abordar, pero que realmente son la forma que tienen para expresar estas cuestiones que les están sucediendo. Florencia, cuando un niño crece, ¿sí? Restan 5 minutos. Bien, cuando el niño crece en estos contextos, se desconecta de sus emociones, se desconecta de sí mismo, se desregula emocionalmente. Acá hay es una imagen de un cuento que se llama Monstruo de Colores, que se los recomiendo, que es de Ana Llenas. El niño no tiene capacidad de ordenar esas emociones y saber cuál es cuál en cada momento. Las vive de manera desregulada, no las puede modular y aparecen todas mezcladas. Bien, vamos a pasar esta porque si no, no voy a llegar. Entonces, lo primero que sería importante es entender que es un niño superviviente, y que lo que nos muestra son conductas que le sirvieron o herramientas para adaptarse a ese contexto. Entonces, lograr una escucha sintonizada, empática, que aloje esto, pero también recordar que es un niño que vive en modo alerta y de desconfianza, que aunque nosotros le ofrezcamos un ambiente seguro y confortable, puede que active o que se le dispare este modo de alerta que funciona a modo de piloto automático. Entonces, puede que cueste más ir a la construcción de una escucha que resulte efectiva de una sola vez, y quizás haya que citarlo otras veces, o ajustar de qué manera lo hacemos. Por supuesto, no hacerle promesas que no se puedan cumplir, esto es clave, ¿no? Cuando hablaban de no mentirle al niño, bueno, es importante no hacer promesas que no podamos cumplir, y tener en cuenta que es importante la escucha para la intervención, porque el tiempo del niño se mide en oportunidades que tiene para poder lograr una reparación del daño y poder tener un desarrollo más saludable. Por eso es importante una escucha integral y contextualizada, considerando que el niño puede tener contradicciones, que puede plantear ambivalencias, que tiene lealtades, que puede retractarse. Todo es parte de lo que le puede pasar, ¿sí? No siempre lo que nos dice se corresponde realmente con lo que desea, necesita, o lo que es más adecuado para él. Bueno, este es un dibujo de una niña que muestra claramente cómo a veces un niño puede traer o determinados imaginarios y representaciones, y una cosa es lo que nos dice, y otra cosa es lo que tiene como representación, que no siempre la comunica, ¿sí? Por eso los globitos es lo que está pensando, y que dice acá, le digo toda la verdad, y lo que finalmente dice. Entonces, en esto es lo que oímos, lo que no oímos, porque el niño no lo dice, pero que sí podemos escuchar si ajustamos las herramientas para esto. Este es el dibujo de una niña, esto es una técnica que tomo de una psicóloga argentina que se llama Sandra Baita, que le dibujé de mano alzada el contorno de una cabeza, y trabajé con ella la idea de que uno puede ver lo que está por afuera de su cabeza, pero que no podemos conocer lo que piensa, lo que siente, si no nos lo comunica. Entonces le propuse a esta nena esta técnica para ver si ella podía comunicarme a través del dibujo qué era lo que le estaba pasando. Y ella empezó a dibujar, hizo toda una cosa, lo asoció con la película Intensamente, creo que capaz la conocen, y puso todas las cosas que tiene confundidas, hizo todo un relato, que se lo dejo acá, después les voy a pasar el Power también, donde se planteó un montón de cosas, pero finalmente ella termina diciendo, ¿sabes qué? A veces digo que quiero estar con mi mamá, a veces digo que quiero estar con mi papá, a veces digo mejor que no lo veo, pero yo quiero estar con mi papá y con mi mamá, un poco con cada uno, ¿no? Importancia de la capacitación. Me parece que cuando nos planteamos la escucha a un niño es importante la capacitación y el trabajo interdisciplinario, y con la perspectiva de los buenos tratos en la infancia. Y fortalecer la articulación interinstitucional para lograr un sistema de protección de infancias que escuche, aloje y ofrezca oportunidades de reparación.
Y en esto pienso no solo los niños que citamos a una escucha directa, sino que también pienso cómo nosotros como tejido social escuchamos y damos oportunidad de reparación a todos los niños, y pienso en los niños sin cuidados parentales, en instituciones, en hogares, de lo que hablábamos anteriormente también, y cómo si no tejemos esta articulación y visibilizamos a los niños en las políticas públicas y no los escuchamos desde un nivel más macro, termina armándose un tejido social con muchos huecos por donde los niños finalmente terminan cayendo. Y eso también es responsabilidad de los que estamos trabajando desde este lugar de poder visibilizar y poner en agenda de las políticas públicas también a los niños. Bueno, nada más hasta aquí. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, seguidamente escucharemos al doctor Hugo Rondina, quien fue defensor oficial en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Hoy es juez de familia, titular del Juzgado de Familia número 5 de la Ciudad de La Plata desde el año 2008. El doctor también fue docente en diversos posgrados y disertante en cursos y diversas jornadas. Y lo escucharemos y abordará lo atinente a la escucha en procesos de violencia familiar y de género. Doctor Rondina, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir esta tardecita con todos ustedes. Mucho gusto también porque los que integramos esta reunión somos toda gente conocida, tengo muchísimos amigos, los veo, paso las caras, los nombres allí en las pantallitas, y la verdad es que es un gusto intercambiar, escucharnos entre amigos, compañeros, compañeras de trabajo. Aquí veo mucha gente del juzgado que después de estar de turno toda la mañana y parte de la tarde siguen enganchados con esto. Evidentemente estamos todos con mucha pasión en este tipo de trabajo, en este tipo de tareas, y es un gusto poder compartir y escuchar las experiencias de, como decía, de los compañeros, como Silvia, como Belén, o ahora aprender también de Florencia, como lo hacemos a diario cada uno de nosotros en los juzgados, con los equipos técnicos, compartiendo la tarea y esta pasión, por supuesto. Yo voy a abordar un poco lo que tiene que ver con la escucha dentro de los procesos, como decía Andrea recién, de protección contra la violencia familiar o de género, y en principio tratar de contextualizar un poco genéricamente este derecho, del cual ya se habló la jornada pasada, y también han abordado algunos con anterioridad, pero como para partir de lo general a lo particular, y en lo particular donde me voy a detener un poquito, voy a tratar de cumplir estos 15 minutos rigurosamente, donde me voy a detener con mayor, voy a dedicar aquel tiempo con un poco más de intención, es en aquellos puntos o temas en los cuales la escucha, la posibilidad de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en un proceso de violencia o de protección contra la violencia difiere de aquellos otros procesos que se desarrollan o podemos verificar entre todas las materias que el Fuero de Familia contiene. Por supuesto, hay circunstancias que son generales a todos los procesos. Hay cuestiones que hacen a todos los procesos y que no difieren. Cuando hablaba claramente Silvia del comienzo de la escucha, del modo de introducción a ese diálogo, ya sea a través de fotografías, de referencias familiares, en algunos casos algunos jueces de mascotas que han servido a la causa judicial con muy buenos resultados en la atracción para el ingreso de los chicos y el comienzo de por allí un diálogo más relajado. Saludos a Vicente desde acá. Y compartir esas experiencias de cómo el uno u otro juzgado a lo largo de a lo ancho también de toda la provincia, cada uno va volcando sus maneras. La guía hablaba de que hay tantos modos, tantas modalidades, tantas variantes como jueces. Y esto es un poco así, pero también es una constante que es una búsqueda de alternativas, una búsqueda de, por allí, los mecanismos que de acuerdo a las circunstancias, que tampoco siempre son moldeables a gusto por el juez y los integrantes de un equipo, uno va tratando de adaptar de la mejor forma. En ocasiones lo edilicio es más costoso en algunos lados que en otros, en ocasiones los tiempos son distintos de acuerdo al departamento judicial, de acuerdo a la vorágine que por allí el volumen implica. En ocasiones, por allí hace que esas diferencias entre un departamento judicial y otro incidan en alguna modalidad.
Pero siempre está aquella coincidencia respecto del contenido, de la empatía, del apoyo, del interés, del no prometer en circunstancias en las cuales no se pueda responder luego, de no trasladar el peso de la decisión a quienes son los más vulnerables de una situación. En eso hay una coincidencia y en todos los procesos se verifica. Y quisiera sí resaltar también algo que por allí no está puesto de manifiesto, porque mucha de la legislación que gobierna las materias que nosotros somos llamados a tratar, está construida, está diseñada, está por allí escrita desde un plano ideal, desde un horizonte al cual apuntar y un camino que recorrer. Pero todos sabemos, todos los que estamos en el foro, de que la escucha de los niños, niñas y adolescentes en el marco de un proceso judicial que tramita en un juzgado de familia, no solo corresponde al juez, más allá de la obligación que todos tenemos y asumimos. Sería ingrato respecto de los integrantes de un equipo hablar de que solo es el juez quien tiene que escuchar o quien lo hace de la mejor forma o de la manera más contenedora y completa. Los equipos técnicos, escuchábamos recién a Florencia, y en el juzgado lo vemos con Patricia, Vanina, o cualquiera de nuestras psicólogas, Milagro, Victoria, quien sea, Rafael, son también aquellos que hacen efectivo este derecho del que estamos hablando, y de una manera muy profunda e ilustrativa para nosotros los abogados, para completar luego la interpretación de esos deseos, de esa expresión, de esas barreras que se pueden observar frente a la posibilidad de la expresión de un niño. Los funcionarios que llevan adelante procesos, que visitan instituciones, que están en contacto con los servicios locales, con quienes también escuchan en el ámbito administrativo. Los niños, niñas, adolescentes que se involucran a través de un proceso diseñado en inicio por la administración y el servicio local, ya comienzan a ejercer, o tienen el derecho a ejercer ya este derecho en ese ámbito. Y bueno, voy a pasar algunas diapositivas para ir sobre todo guiando este hilo, que no se me vaya todo por las ramas, aunque voy a pasar un poco lo general para ir yendo a lo particular. Les decía, aquello que difiere del resto de los procesos, en los procesos de violencia, y aquello que genera más tensiones, que son 2 o 3 cosas, a mi modo de ver, más allá de las 108.000 que podríamos citar, que tiene que ver con la reserva de la expresión en los procesos protectorios de violencia, el avance en la indagación cuando se trata de delitos graves, cuando la denuncia que origina estos procesos es de una gravedad interesante, y por último algunas doctrinas que han venido a ensombrecer un poco la efectividad de este derecho, y sobre todo a cambiar un poco el plano de la discusión y a poner por allí lo menos importante por sobre lo que más interesa. A ver, voy a ver si puedo compartir la pantalla, discúlpenme un momentito. ¿Estoy compartiendo allí? ¿Se puede ver? Sí. Sí, se ve perfecto. Bien, me quedo tranquilo entonces que se está viendo. Básicamente les decía empezar de lo general a lo particular, y lo general es aquello que ya fue tratado en la jornada anterior y aquello que todos conocemos, así que lo voy a pasar rápidamente para llegar a esos puntos de tensión que son aquellos que me interesan abordar en estos 10 minutos restantes. Obviamente la Convención sobre los Derechos del Niño es aquel marco que inaugura toda esta ramificación de previsiones relativas al ejercicio del derecho, del derecho de los niños a expresarse y a que su opinión sea tenida en cuenta, por supuesto, si no, ¿de qué valdría? Toda nuestra legislación, desde el Código Civil o aquella que fue dictada con anterioridad, la legislación de promoción y protección de los derechos del niño, prevé el ejercicio de este derecho, y el derecho a que en todo proceso y en todo momento niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados en el ámbito judicial, para que luego esa opinión sea de peso y considerada al momento de resolver. Hacer oído y a que la opinión sea tenida en cuenta también, la legislación nacional de promoción y protección lo contempla en diversas zonas del articulado, como en el 27 en este caso,
no limitando la oportunidad, y acá ya estamos en una de las interrogantes que habitualmente se nos plantea cuando leemos la guía o cuando nos introducimos en estas preguntas que la guía nos genera. ¿Cuántas veces? En cualquier momento que lo solicite. Cuando el juez lo crea necesario, por supuesto, pero a su vez es una puerta abierta en forma sistemática y permanente. Y ya hablando un poco de los procesos de violencia, tenemos aquí alguna entrada a través de la legislación provincial de promoción y protección, que luego de que señale el derecho de los niños a ser oídos, nos refiere ya el tema relativo a las medidas de abrigo como el inicio y el momento en el cual, en los procesos de violencia en los cuales el niño es llevado a un ámbito institucional, quizá o a un ámbito familiar alternativo, digamos, empiece la posibilidad de esta expresión en el ámbito administrativo y no judicial. Tenemos, por ejemplo, que en el 35 bis se habla de la participación activa y la especial consideración de su opinión al momento del dictado o de la adopción de una medida de abrigo por parte de la administración, que luego será legalizada por el juzgado. Pero ya en esa instancia administrativa se presenta en procesos en los cuales, obviamente, por vulneración de derechos derivados de negligencia, violencia específica o desatención grave considerada como violencia por la observación general 13, sería el inicio de un proceso de violencia. Con lo cual ya aquí se está estableciendo en este tipo de procesos el comienzo del ejercicio de este derecho. La observación general 12 nos habla de que cuando el niño es víctima de abusos o negligencia debe tenerse en cuenta la opinión para evaluar el interés superior. Por otro lado, en el punto 62 nos habla de niño víctima y niño testigo de situaciones de violencia o delitos. Con lo cual hay referencias específicas y concretas dándole una especial relevancia a este derecho del que estamos hablando en este tipo de procesos. Aquí hablamos también de que los niños que hayan sido víctimas de actos de violencia deben ser tratados con tacto y sensibilidad, un poco de lo que hablaba Florencia recién, pero con mayor hincapié, o se hace mayor hincapié cuando se trata de situaciones de niños que hayan sido víctimas de actos de violencia. El punto 63 de la misma observación habla de la participación de los niños como facilitadora de la protección, como una herramienta ya no del ejercicio de ese derecho, sino también una herramienta para el juez, que facilita las medidas que debe adoptarse para la protección del niño o niña de que se trate. Habla de la particular vulnerabilidad que se da en estas situaciones, con lo cual refuerza esta necesidad de la escucha, frente a la especial vulneración de la que es, o a la que se enfrenta este niño. También la ley 12.569 nos habla de la participación de los niños en el proceso, y hablábamos de los interrogantes que la guía nos genera, y todas estas preguntas que están abordadas informalmente y de un modo muy como disparador muy interesante. ¿A qué edad es necesaria la intervención de especialistas, representantes? ¿Hay que prepararse para la entrevista? ¿Dónde debe hacerse? ¿Cómo es el lugar? ¿Se puede delegar? Todas estas preguntas que rápidamente tanto Silvia como Florencia, o Florencia también han despejado en muchas de estas preguntas, por supuesto. Me voy a referir en cuanto a estas preguntas a alguna por ahí que haya quedado de lado, dando por respondidas por ellas todas las otras. ¿En qué momento del proceso o cuántas veces? Ya veíamos que en el arranque del proceso administrativo era una oportunidad, debe ser escuchado el niño antes de la adopción, con posterioridad también. Ahora vamos a ver en el proceso de violencia en qué momentos del proceso, porque el proceso de violencia nos ofrece ciertas dificultades que el resto de las materias no. Puede ser reservado el contenido de la entrevista, es una prueba, y ya es una primera atención. Por supuesto que el derecho del niño a ser escuchado, a expresarse libremente, esa expresión libremente nos conduce a la necesidad de la garantía de la reserva de la expresión. Sin ir más lejos, en el día de hoy en el juzgado hemos escuchado con la psicóloga, con uno de los funcionarios y la asesoría, a un adolescente que pidió expresamente esta reserva y vino a contar situaciones de gravedad y de muchísima tristeza en un proceso de violencia
en el cual los padres con determinadas adicciones eran los protagonistas. Por supuesto que la garantía de la reserva tiene que estar. Y el soporte debe ser independiente de lo informático y por supuesto no tiene que visualizarse por nadie. Solo lo puede conocer la abogada de la niña con la cual tuvimos el contacto y en todo caso la asesoría. Llegado el caso a la Cámara, pero la protección a la opinión, la reserva, al deseo de no revelar las manifestaciones y poder expresarse con libertad debe ser una garantía. Tal garantía, en el caso del Departamento Judicial de La Plata, fue avalada incluso por la Cámara local en el caso de un pedido, un planteo, un recurso por la reserva dispuesta formalmente, con lo cual la Cámara ha avalado este tipo de decisiones, por lo menos en nuestro Departamento Judicial. Y la reserva es una garantía de libertad. Quien no posee la tranquilidad de que lo que ha manifestado no será revelado a sus agresores, no puede ser libre de explicitarlo. Y cuando hablaba por aquí de se puede delegar la entrevista, no es necesario que se delegue. En ocasiones es necesario que sea escuchado el niño y el juez no puede hacerlo. En ocasiones puede ser espontáneo el pedido de expresión y el juez puede estar en otras situaciones de visita en algún hogar, de visita en algún hospital o con otras audiencias. Esto no puede ser un obstáculo. Y siempre hay funcionarios y personal del equipo técnico preparados, e incluso muchas escuchas se hacen en la asesoría en forma directa, con lo cual el sistema judicial tiene que estar preparado. No es una tarea solamente dispuesta o relegada a los jueces, porque sería muy ingrato para todo el personal de un equipo de trabajo. En los últimos tiempos se ha hablado de oficinas judiciales y circunstancias que conspiraban o descreen de la existencia de equipos de trabajo. Circunstancias con las que estoy completamente en desacuerdo es desconocer la tarea diaria, el apoyo mutuo, el compartir las tristezas de algunas cuestiones que uno tiene que en las que uno tiene que involucrarse. El equipo de trabajo es el que sostiene la tarea, con lo cual todos tienen que abrazarse y prepararse para la tarea de la escucha. En esto, Silvia hablaba de algún material, de algún jurista que había editado algún libro hace un tiempo. Yo también recordaba en algunos autores de hace algún tiempo, cuando el derecho a escuchar a los niños se empezó a desarrollar con mucho vuelo en el Foro de Familia, y recordaba expresiones muy graciosas, pero que iban acompañadas de la responsabilidad que tenían. Hablaba por ejemplo, de las edades de los niños a los cuales hay que escuchar y las diferencias que se debían emprender para escuchar a niños más chicos o adolescentes, y entre las explicaciones que se daban, hablaba de la empatía, de los distractores iniciales, por supuesto de la seguridad, de relevarlo de que va a decidir sobre algo del mundo de los adultos, pero también hablaba de una actitud que debe asumirse siempre y que no debe olvidarse, es que no debe haber autorreferencias ni posturas que traten de ejercer alguna superioridad o digamos alguna postura inconveniente en ese sentido. Lo primero que decía, por ejemplo, para escuchar a adolescentes, este autor hablaba de que no se podía, ¿quién no puede escuchar a adolescentes? Lo primero que es no ser tonto, decía este autor. Lo segundo, citando a Pavlov, hablaba de no tener humor. Y tercero, hablaba de envidiar la juventud. Lo primero son pautas de vida que todos tratamos de diseñar, todos tratamos de mejorar, pero lo que resaltaba este autor era hay que prepararse, hay que estudiar el derecho, hay que conocer el expediente, hay que escuchar al equipo técnico, hay que ilustrarse, entender las reacciones de los niños, hay que entender la etapa evolutiva en la que están, hay que prepararse. Por supuesto no hay que ser tonto, pero también exige una preparación que es necesario que abordemos. Les hablaba de que el proceso de violencia nos ofrece un momento inicial en el cual puede ser administrativo, y aquí tiene incidencia entonces en el momento y tiempo de la escucha el origen de la adopción de la medida, si es de abrigo o es una medida judicialmente adoptada, con lo cual si comienza por la administración, el primer momento de la escucha y el ejercicio del derecho a ser informado es ese. ¿Y por qué digo de ser informado? Está muy ligado al acceso a la justicia, en este caso de niñas, niños y adolescentes. Recuerdo algún ejercicio donde nos explicaban el acceso a la justicia
tapándonos los ojos a todos y obligándonos a caminar a ciegas dentro de un aula. Esa es la sensación de chocarse las mesas, los escritorios y las sillas. Esa sensación es la que tiene el que accede al mundo judicial sin conocer de qué se trata, sin una explicación de por qué está allí, ni cuáles son las posibilidades que tiene, ni cuáles son las posibilidades o margen de decisión que tiene con quienes está hablando. Esa explicación es necesaria para quitar la venda a los chicos, para quitar la venda y que se puedan expresar con mayor libertad. También incide en el comienzo de un proceso de violencia, el momento inicial de la escucha. Como derivación de lo anterior, si comenzó en la administración y la escucha se produjo en ese marco porque así debe ser, la postergación de la escucha en ese momento hace a no revictimizar, a no repetir situaciones sobre todo dolorosas, porque si estamos en una adopción de esta medida partimos del dolor. La medida de abrigo o judicial que mantiene al niño en un ámbito familiar o dispone su permanencia institucional también ofrece una variante en ese sentido. En un ámbito familiar, la contención inicial puede estar dada por la familia. En un ámbito institucional, también el espacio de escucha se va a dar por el equipo técnico de esa institución. Y allí nos va a determinar más o menos urgencia en la necesidad de promover la expresión. Judicialmente, cuando se dispone una medida judicialmente y concurre una mujer junto a sus hijos al juzgado en forma directa, es un buen momento para escuchar. Hablábamos y nos preguntábamos si era una prueba. No, no es que lo sea. Prueba es la cámara Gesell, digamos, que está sujeto a revisión y que va a ser un elemento de soporte de algún hecho. Esto es el ejercicio de un derecho, no es una prueba. No es una prueba. Pero es un elemento de convicción para el juez, por supuesto, el más importante de todos. No porque pruebe un hecho, sino porque nos da el tenor de la necesidad y la urgencia de la adopción de alguna medida. También hablaba en el último de los supuestos, la urgencia cuando se es contratada a través de un trabajador social en un domicilio o un perito en el campo, en el marco del equipo técnico, de una entrevista. Esos son momentos de escucha, de expresión de los niños, que son trasladadas al juez, no por delegación, sino porque las circunstancias lo impusieron. Pero un trabajador social que releva en el domicilio la escucha, la opinión de un niño, y eso lleva a una medida urgente, si bien no es delegada, pero es un momento de una escucha diferida hacia otro integrante del equipo. Luego de la adopción de la medida viene el momento de la interdisciplina, en el cual se pueden concentrar las entrevistas, disociarlas, como decía Silvia. A mí me ha servido mucho la variedad. El equipo técnico evalúa por sí mismo, pero en ocasiones, de acuerdo a los momentos, puedo participar. A veces entrevisto junto a algún psicólogo, a veces no. Depende del caso, por supuesto, y depende de la empatía que se ha generado también con alguien del equipo técnico. No se olviden que, tratándose de jueces hombres, por allí charlando con alguna niña o adolescente que por allí ha sufrido alguna circunstancia, se ha empatizado con alguna de las psicólogas del equipo, es muy útil también por una cuestión de confianza que pueda acompañarme. Con lo cual, de acuerdo al caso y al tema, por allí esto puede modificarse o hacer modificar el modo de entrevista. Doctor. Sí. Perdón, pero le quedan 5 minutos. Perfecto, lo cierro en 5 minutos. Bueno, es muy difícil la investigación y la duración de las medidas. Cuando se trata de una investigación penal, el juzgado de familia no puede involucrarse en la investigación ni del hecho ni del autor. Eso es materia del fuero penal. Y en general, los riesgos frente a los que nos enfrentamos es a una situación de vulnerar a un niño que podemos llegar a intentar vincularlo con un abusador o privar a un progenitor del contacto con su hijo siendo inocente. Frente a estos dos riesgos no hay mucha duda de a qué riesgo no exponerse. En estos casos la espera de la investigación penal se torna ineludible. Está estrechamente vinculado al resultado de una causa penal, aquello que pueda hacerse en el marco de una violencia, y el abordaje posible está condicionado, con lo cual escuchar a un niño respecto del delito que se ha cometido no hay duda que es revictimizante. Está sometido a una investigación penal y se ha manifestado en el ámbito policial o penal, y la corroboración de los hechos y la autoría corresponde al fuero penal.
el principio de inocencia siempre es alegado, y si bien rige para el proceso penal, el análisis cautelar en el fuero de familia nos impide revictimizar a un niño, niña o adolescente indagándolo sobre las circunstancias, impone precauciones. Tenemos que elegir entre esos riesgos de los que los hablaba. Y acá viene el último de los temas de tensión de los que les quería hablar, que bueno, le señalaba en un caso de estos confirmaciones de la Cámara de la suspensión del proceso en cuanto a las evaluaciones hasta que el fuero penal decida. Esto también las cámaras locales lo han avalado y hay fallos al respecto. Los hechos que llevan a la denuncia penal no se han esclarecido, dijo, y meritadas las escasas pruebas del proceso, se mantiene las cautelares dispuestas pese a la alegación al respecto. Y aquí viene el último tema de tensión, relativo al síndrome de alienación parental, que habla de que se produce cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a uno de los progenitores como consecuencia de acciones del otro. Se mete en este tema una expresión o varias expresiones como una cruzada, implantación de memoria, lavado de cerebro, progenitor alienante y muchas otras cosas que denostan a la otra persona y que en definitiva buscan otro o tienen otra finalidad. Este sería el eje del planteo del síndrome. Los defensores, el autor que más lo defiende, nos plantea que hay casos donde no hay SAP, tratando de generar una convicción respecto de su existencia. No hay SAP si el hijo que fue víctima de abuso, si padeció abandono explícito, si el niño se halló ante un progenitor que no cumplió sus obligaciones económicas, o si el padre se comportó con grave negligencia y lo puso en riesgo. Es decir, no habría SAP si no cumplió con la cuota alimentaria o si fue un abusador. Es decir, es todo lo mismo, más o menos. Si hay una razón, digamos. Pero acá estamos frente a una trampa, porque se dice, los defensores del SAP dicen, que está en juego la formación futura, que la ausencia, en principio, de riesgos o de elementos que hablen de un trauma sexual, hay que ordenar una terapia que no sea de abuso. Y si hubo o no abuso, es muy difícil de determinar, porque el relato del niño es uno de los más débiles indicadores. Y aquí encontramos la finalidad de esta doctrina, que no es otra que borrar la expresión del niño como lo más importante de este proceso, la posibilidad de escucharlo y la veracidad de sus dichos. La Corte ha dicho, en el voto de la doctora Kogan, la falta de fundamentación de este síndrome. Por otra parte, De Lázari hablaba de un estereotipo discriminatorio. La doctora Portillo, que acá la tenemos acompañándonos, hablaba de una construcción producto de pruebas anecdóticas recogidas en consultas privadas que carecen de evidencia científica y de secuencias lógicas válidas en sus argumentos. La Secretaría Nacional de Niñez y Adolescentes, la CENAF, hablan de que los niños rara vez mienten, que el SAP es una falacia carente de rigor. Lo mismo la Federación de Psicólogos, la ilegalidad para el ejercicio de la psicología, como el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos también rechazó su aplicación. Si todo es igual, si no cumplir con los alimentos es igual que un abuso, y si todo es indagable en el fuero de familia, porque el autor lo plantea en los fueros civiles, no en el fuero penal, y la indagación debe hacerse en el fuero de familia, estamos en principio echando por tierra la veracidad de un planteo que un niño hace, que se abre a expresarlo, y pone a la justicia de familia a investigar para evitar un riesgo futuro improbable. Sinceramente, desde el fuero de familia lo aconsejado, lo que hemos probado es que la revictimización en nuestro fuero debe eludirse por todos los medios, que doctrinas sin rigor y que tienden a generar procesos judiciales en los cuales el abuso no tenga relevancia, sinceramente deben ser desechados. El proceso de violencia determina que la escucha es ineludible, importantísimo. Nos hace decidir de otra manera. Pero tiene límites, la revictimización, la investigación de otros fueros y, por supuesto, la seriedad con que debe hacerse y la preparación con que debe afrontarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vuelvo a agradecer a las doctoras, a Florencia y al doctor Rondina por las exposiciones.
Y a partir del chat, que lo abrimos para las inquietudes y las consultas, bueno, la primera inquietud tiene directa relación con el tema abordado por el doctor. Concretamente, dice, me interesaría saber qué opinión tienen sobre el proceso de alienación parental, qué fundamentos científicos, o solo se da hasta el momento en la casuística diaria. Entiendo que el doctor ha respondido acabadamente en cada una de las inquietudes Una sola cosa quiero planteadas. agregar. Sí, doctor. Estamos frente a una novedosa reintroducción del tema, a través de la edición de algunos libros que, extrañamente, yo conozco mucha gente que publica sus libros, que los edita, gente amiga, y sé de lo costoso que es y lo difícil que es adquirir un libro para mucha gente, tienen un costo importante. Un nuevo libro que propugna la aplicación del SAP, que es regalado a todos los funcionarios, a todos los jueces de muchos departamentos judiciales, que llega firmado y dedicado por el autor, con una campaña editorial extrañamente vista o nunca vista. Realmente hay una avanzada por reposicionar esta doctrina, sustentada en alguna organización hasta económica, llamativamente. Bien, muchas gracias, doctor. Luego los interpelan respecto de atento a haberse habilitado medios telemáticos para realizar audiencias. Les plantean si se puede escuchar a los niños de esta manera. No sé cuál quisiera responder. Por ahí podremos contar con la respuesta de alguno de los dos magistrados, y si te parece, Florencia, también, porque puede ser diferente la mirada desde la interdisciplina. Nosotros en la época de la pandemia teníamos esa única herramienta en el momento en el que no podíamos estar presencial por una cuestión de riesgo. De hecho, la Corte había previsto que había una excepción en la escucha de niños, niñas, adolescentes o personas con capacidades restringidas. Yo creo que hoy por hoy la herramienta puede ser utilizada siempre en beneficio de ese niño, niña o adolescente. Es decir, cuando el planteo tiene que ver con no puedo llegar el día de la audiencia al juzgado, no puedo, pero digo, en líneas generales, hoy por hoy, por lo menos en mi forma de, es decir, la presencialidad nos trajo este volver, nos trae esta condición de que es maravillosa. Y yo, por lo menos en lo personal, seguimos con lo temático en audiencias y entrevistas con niños, niñas y adolescentes, cuando es a pedido de ellos por alguna cuestión concreta, ¿no? Y en procesos por ahí con, no sé, una autorización de viaje, donde uno tiene que abordar cuestiones que quizás no son de tanta complejidad como las que podemos desempeñar en otros casos. No sé, esa es por lo menos mi postura. No sé si mis colegas están de acuerdo. Completamente de acuerdo. Cuando era una herramienta única se usaba. Hoy en día ya uno la desecha en tanto tiene muchas dificultades, claro. Yo lo que ¿Florencia? podría agregar a eso, que coincido plenamente, es que también tenemos que tener cuidado cuando escuchamos por estos medios, estos contextos que yo mencionaba antes, que son adversos, donde hay influencias parentales, donde el niño finalmente lo estamos convocando a un escenario de revictimización, porque no está en condiciones de privacidad para esa escucha. Yo priorizaría la escucha presencial, en el encuentro personal, por todas las cosas que también fui contando, y lo dejaría para la excepción, cuando no pudiera hacerse de otra manera, pero si no, priorizaría la escucha en sede de manera presencial. Gracias. El doctor Alejandro Casas refiere: como juez de paz quisiera aportar a modo de comentario que, dado la particularidad del fuero con una multiplicidad de materias diversas, la dinámica para llevar adelante las escuchas resulta muchas veces de compleja implementación en las condiciones adecuadas mínimas. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Luego nos señalan: en el marco de protección contra la violencia familiar, madre, víctima, escuchan a niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué implicancia tendría ello cuando el progenitor denunciado solicita régimen comunicacional?
doctores. No sé cuál de los dos prefiere la respuesta. Me perdí recién, estaba tratando de buscarla y mientras leía... Se la reitero. Dice, en el marco de protección contra la violencia familiar, madre víctima, bien. escuchan a Bien. los niños y qué implicancia tendría cuando el progenitor solicita un régimen comunicacional. Sí, la escucha, como yo decía, siempre está abierta. Lo que hay que tener, a diferencia de en otros procesos, es un poco más de tacto para no revictimizar en situaciones muy dolorosas. Pero por supuesto la escucha siempre en los procesos de violencia está. El régimen de comunicación en un proceso de violencia no está previsto como medida cautelar, pero pretorianamente se ha dispuesto. Hay ocasiones donde hay hasta una predisposición a eso por parte de las partes. Todo tendrá que ver con la gravedad. Y cualquier disposición que al respecto se adopte tiene que ver con la existencia o no de riesgo. Y eso es una evaluación que primero tiene que hacer el equipo técnico, ineludiblemente. Los planteos siempre están, y en ocasiones parte de que vaya cediendo el conflicto es comenzar con un contacto. Pero por supuesto que hay que evaluar el riesgo previamente para ver si ese contacto sería vulneratorio de los derechos del niño. También hay que distinguir si es víctima directa, indirecta, hay varias circunstancias que eso el equipo técnico, cuando está enfocado en la tarea específica del proceso de violencia, sabe discriminarlo. Pero necesariamente se requiere de una evaluación de la dinámica familiar para poder abordar la disposición de un régimen cautelar para luego promover la acción de fondo. Yo sumaría a eso que también, de la misma manera que cuando nosotros abordamos el tema de la violencia, sin incluir niños, niñas y adolescentes, sabemos que no podemos esperar ningún cambio si no están el acompañamiento, ¿no? Ya sea los talleres de masculinidades o todas las cuestiones que ayudan a las personas que resultan víctimas o partícipes de esta problemática. Por lo cual me parece que también a lo que dice Hugo le sumaría el tema del control de que estos espacios terapéuticos lo cumplan, ¿no? Porque, digo, si no, no va a haber manera alguna válida de salir de ese entramado, si no es con la asistencia en espacios terapéuticos por parte de los progenitores y de los niños, como una solución para después pensar en una vinculación sana. Muchas gracias. Enzo Gómez, para Enzo Gómez le gustaría que le podamos ofrecer esta capacitación a todos los operadores de calle de la ciudad de La Plata. Bueno, si existe la posibilidad de coordinar esta a disposición de nosotros, lo haremos llegar al instituto del colegio. Más allá de esa circunstancia, las dos jornadas, la anterior y esta, van a estar subidas en el canal de YouTube del Colegio de Magistrados, y los invitamos a participar de las dos que aún restan, que van a ser en los primeros días del mes de agosto. Beatriz nos dice cómo se les llama a los progenitores que tratan de insertar o incorporar relatos en los niños en contra del progenitor no conviviente. Se refiere a la doctrina de la que hablábamos antes. Entiendo que sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, podríamos decir alienante según esa falsa doctrina, pero se le puede decir lo que quieras. A veces se utilizan expresiones más sencillas, qué sé yo, caseteado el niño, viene con implantación de recuerdos, se habla de eso ahora. Cuando yo me refería a esas expresiones, me refería justamente a los estereotipos que conlleva estas caracterizaciones que se hacen a través del falso SAP. En ocasiones puede haber, por supuesto, progenitores que traten de manejar o de hacer que los chicos tengan alguna opinión, dirigir estas opiniones. Y esto genera conflictos de lealtades, por supuesto, como los que hablaba Florencia hoy, y lo vemos todo el tiempo. Pero de ninguna manera está avalada esta doctrina con ningún rigor científico. Y cualquiera de ambos podría tomar una posición de ese tipo. Y aquí es donde está el trabajo interdisciplinario para determinar primero la existencia de la voz propia en los niños, que es
están acostumbrados a hacerlo nuestros peritos, por supuesto, y después los trabajos necesarios para tratar de encontrar la voz oculta del niño de que se trate. Yo me refería a las expresiones de esta falsa doctrina para caracterizarla como una cuestión que, por supuesto, es desacertada. Gracias, doctor. ¿Puedo agregar algo, Andrea, que se me ocurrió? Sí, perdón. Que saliendo del lenguaje que se utiliza en el SAP, que yo lo pienso igual que el doctor Rondina, que es científico, sí es cierto que nosotros vemos situaciones de influencias, obstaculizaciones, conflictos de lealtades, y que me parece que los tenemos que pensar en claves de algo del orden del maltrato emocional sobre un niño, y manejarnos con factores de riesgo, con factores de protección, en clave del buen trato, del maltrato, ¿sí? Pero saliéndonos del síndrome de alienación parental, como pensarlos en clave o en otro lenguaje, ¿sí? Gracias. Ante todo debemos disculpar a la doctora Montserrat por la inquietud que ahora voy a leer, porque está de viaje en la provincia de Mendoza y se avino a la jornada de una manera por demás de saludable, así que tuvo que retirarse, y es por esto que no va a poder ella, en la persona de ella, responder la inquietud. El doctor Casas señala, la doctora Montserrat hizo referencia a posición impuesta a los niños, niñas, por parte de algunos progenitores, sin caer en el extremo del SAP. ¿No cabrían introducir matices para considerar? Entiendo que los tres ahora expositores han dado respuesta a esta inquietud. No sé si alguno quiere hacer algún aporte más. Creo que Florencia Guillén recién lo respondió, claramente. Tal cual, tal cual. Juan Manuel Estete nos dice, el derecho del niño a ser oído viene del artículo 12 de la Convención, pero es también de participación en general, o sea, en parte especial en el proceso. ¿Qué sanción se da cuando no interviene el niño, niño o adolescente desde el inicio del juicio con su abogado? Sanción, en realidad me parece que nosotros, es decir, la asesoría tutelar va a ser la primera que cuando tome intervención va a pedir la escucha, o va a hacer efectiva la escucha del niño, niña, adolescente desde la asesoría. Muchas veces cuando no se ha designado abogado del niño en casos donde hay intereses contrapuestos, y si el juzgado no lo pide, también lo hace la asesoría. Cuando hay intervenciones de los organismos, ya sea del servicio local o zonal, ellos son quienes piden también la figura del abogado del niño. Entiendo que siempre es subsanable esa cuestión. Recordemos que para nosotros al momento de resolver debemos chequear y confirmar la escucha y la participación de los niños, niñas y adolescentes. De no ser así, sí, seguramente la acarrearía, ¿no?, un planteo respecto a la resolución judicial que se ha tomado sin la escucha. Si es que comprendí la idea de la pregunta. Una sola cosita quería agregar, compartiendo lo que recién decía Belén. Yo no veo el supuesto de sanción en este caso. Sanción pareciera tener la nulidad. De todas maneras, hay procesos en los cuales tampoco traer a los chicos al proceso es necesario, ni se impone, ni nadie lo va a requerir, ni ellos mismos están deseando ser convocados. Hay procesos voluntarios, hay procesos donde hay acuerdos, hay procesos donde no habría ni siquiera la necesidad ni la exageración de traer un chico de etapa previa para escucharlo en el marco o mejor dicho, en el momento inicial de un proceso, un divorcio de presentación conjunta. No tiene sentido, aunque salvo que se advierta, que el asesor advierta alguna circunstancia por la cual sea imprescindible, pero no siempre la participación conduce a una sanción o a una nulidad, o la falta de participación. Gracias a ambos nuevamente. La doctora Pogorzelski señala, como consejera de familia, destaco la importancia de repensarnos en nuestra función, incluyendo la escucha de niños, niñas y adolescentes, garantizando sus derechos como sujetos de derecho y conforme lo expresado por la doctora Montserrat, con la finalidad de priorizarlos en nuestra intervención en la recomposición de los vínculos y resolución de los conflictos. Bueno, Enzo nos deja su correo personal a fin de poder contactarnos con él. Hay infinitas
agradecimientos, para todos han sido excelentes las exposiciones dadas por los 4, y volvemos nosotros a agradecerles infinitamente a los 4 por haber compartido esta jornada con nosotros. Doctores, no sé si quieren, y Florencia, no sé si quieren. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la convocatoria. Un minuto Gracias. más, tengo una mano levantada. ¿Puede ser un minuto más? Sonia, si querés desmutearte. Buenas noches. No, perdón, doctora. El tema era el siguiente. Era un aplauso. Bueno, perdón yo entonces. Perdón yo, porque es como que era un aplauso, nada más a todos. Y muchas gracias. Bueno. Yo soy del interior, así que de un pueblo, así que para mí es un honor poder escucharlos a todos. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Sonia. muchísimas gracias a todos y los esperamos Gracias. en la próxima jornada que se va a realizar en el mes de agosto. Chao, gracias. Adiós, buenas Gracias ferias a para todos. todos. Adiós.